Bueno, bienvenidos a otra transmisión de Filosofía Judía. Todos los que están entrando acá tienen frente a ustedes a Debbie Monblatt. Ella es la directora de Etzlil. Ya verán en el título del video o ya lo escribiremos en los comments. Etzlil es, en mi opinión, y pienso que mi opinión es bastante profunda en este tema, es para mí el podcast, es un podcast, o sea, es un programa de radio. Pienso que es el más profesional de este tema, el más fácil de este tema y el más práctico. Entonces, si usted es una persona que le interesa saber sobre temas de Medio Oriente, temas, pero a nivel académico, a nivel profesional, ya Debbie nos va a contar un poco de su, digamos, profesionalismo, su carrera en este tema. Entonces, pienso que este es uno de los, digamos, programas élite para poder aprender sobre Medio Oriente y para nosotros es un honor tener a Debbie. Muchas gracias, Jacob. El honor es mío. Muchas gracias por la invitación. Debbie, antes que nada, cuéntanos un poco, digamos, de ti como persona y cómo, digamos, sabes de estos temas. Bueno, como dijo Jacob, mi nombre es Debbie Monblatt. Nací en Colombia, crecí allá y viví allá hasta los 18 años. De ahí hice aliyá, me mudé a vivir a Israel. En Israel me empezó a interesar mucho el tema, sobre todo del conflicto. Fue el primer tema que me empezó a jalar hacia los temas de Medio Oriente. De ahí me enrolé en el ejército de Israel y tuve un papel como soldada de coordinación y comunicación con la autoridad palestina en los territorios de Judea y Samaria. Y ahí como que se me abrieron los ojos, aprendí árabe, empecé a aprender sobre el conflicto, viví se puede decir, en el corazón del conflicto por 2 años y lo pude entender a unas resoluciones muy, muy buenas. Y eso me hizo interesarme en el tema de Medio Oriente y aunque mis planes eran estudiar biología primero, cuando salí del ejército decidí que me interesaba tanto que empecé a estudiar historia del Medio Oriente y periodismo y ahora mismo estoy terminando ese título. Impresionante, de verdad, yo estuve en el ejército, me consta que la unidad en la que estuviste tú es una unidad demasiado profesional, porque las personas aquí se imaginarán que la importancia que tiene un soldado cuyo, digamos, rol en el ejército es mediar entre los, digamos, los personajes centrales del conflicto en Israel con el gobierno israelí y el ejército. Entonces, Debbie, de verdad que un aplauso por, digamos, haber mantenido la paz o haber, digamos, hecho un servicio militar tan importante para el pueblo de Israel. Seguramente muchos acá seguidores estarán con la, ¿cómo se dice? Mind blow. Demasiado impresionados con ese trayecto porque ¿cuántos años tienes, Debbie, para que la gente se desmaye? 24. Piénsenlo de este modo, 24 años, ya dirigiendo un podcast de una calidad impresionantemente de nivel de expertos, que ya ahora vamos a empezar a hablar de este tema. Debbie, cuéntanos qué es Etzlil. Bueno, les cuento primero cómo empezó, porque me parece importante. Y fue que una vez fui a Colombia y me pidieron dar una charla sobre Judea y Samaria y todo lo que pasa allá después de haber hecho mi servicio militar. Cuando di esa charla, me pidieron que empiece a dar esa charla en otros lugares y llegué a otros lugares a dar la misma y ahí me vio una reportera del periódico El Espectador y me hizo una entrevista sobre justamente mi unidad, sobre cómo es la comunicación y la coordinación entre el ejército de Israel y la autoridad palestina. Ahora, cuando salió ese artículo en el periódico El Espectador, yo me puse a mirar los comentarios de las personas, sí, en la versión online, y veía unos comentarios que yo no lo podía creer, que decían cosas que me hizo entender que simplemente las personas muchas veces se dejan llevar por todo lo que dicen los medios de comunicación. ¿Tienes ejemplos concretos que te acuerdes? Yo me acuerdo, yo recuerdo ese artículo. ¿Podrías dar ejemplos? Sí, decían que eso era mentira y que probablemente yo estaba pateando a niños palestinos en vez, y de verdad cosas que a mí me parecieron horrorosas y entendí que simplemente es la influencia que tienen los medios de comunicación tradicionales en las personas, porque el Medio Oriente es
un tema tan alejado de Latinoamérica que todo lo que saben la mayoría de personas, las personas que no se animan a buscar un poco más y a no educarse un poco más, lo único que saben de ese tema son los titulares que ven en los medios de comunicación y eso me hizo entender que yo tenía que hacer algo al respecto. Y por eso creé Tzlil. Al principio era un blog donde escribía artículos y después me di cuenta que me gusta mucho más hablar que escribir. Así que empecé el podcast Tzlil en el Medio Oriente y ahora les cuento un poco sobre el nombre. Tzlil se llama así porque Etzli en hebreo significa como donde mí y al final tiene IL que son las iniciales de Israel. Entonces es como un donde mí y en Israel es la combinación. Y ya el podcast en el Medio Oriente porque en eso me centro. Debbie, antes de seguir, pues yo soy una persona que he dado varias charlas y hay veces uno se encuentra con preguntas complejas, como tú dices, la desinformación es impresionante. ¿Tienes algún recuerdo de que te hayan, digamos, bombardeado con preguntas en charlas y cosas por el estilo? Lo digo porque acá muchas personas que nos siguen en esta página, ellos apoyan a Israel, pero hay veces las personas se cruzan con la desinformación. Entonces vienen y bombardean con preguntas que de dónde se las sacan y uno cómo responde. ¿Que tienes algo para, digamos, darle una herramienta a alguien sobre este tema? Bueno, ahora muchas veces cuando uno le preguntan algo se bloquean todos los ejemplos en la mente, pero se me viene uno a la cabeza y es que yo en noviembre del 2019 estuve hablando con personas en Canadá, fui a hablar con personas en los campuses de la universidad de las universidades en Canadá sobre el conflicto y sobre qué pasa en Israel y responder preguntas. Y me encontré con un joven que me dijo lo siguiente: lo que pasa es que Israel es una consecuencia directa del holocausto y ahora ustedes les están haciendo un holocausto a los palestinos. Esa fue para mí una pasada de raya, ¿sí? Le expliqué en ese momento a esa persona que no es así, que las cosas no son así y que solo el hecho de comparar eso es totalmente ofensivo y es totalmente de carácter antisemita. Y después descubrí que esa persona no era antisemita, simplemente estaba repitiendo cosas que le metieron en la cabeza y me di cuenta que muchas veces organizaciones como el BDS, ¿sí?, que es la organización anti-israelí más grande, meten ese tipo de mensajes en las cabezas de las personas y las personas muchas veces por no informarse más lo repiten y terminan diciendo cosas que son muy ofensivas. Entonces, sí, ese es un ejemplo que me acuerdo. 100%. Y tú mencionaste, y esto también me parece algo que tiene mucho que ver, dices que diste charlas aquí sobre temas de Medio Oriente en Colombia y te invitaron a otra charla y luego en los medios de comunicación como pólvora y que luego en campus de Estados Unidos alguien que nada que ver, preguntándote cosas sobre los temas. Yo quiero entender algo, Debbie. Ahí en la teoría del periodismo, tú pues eres periodista, sabrás esto mejor que yo, hay como una ley de que entre más lejos ocurre la noticia, hay menos importancia. ¿Cómo explicas tú que, digamos, este tema, o por qué este tema debería ser importante para las personas? Porque alguien en un rincón en Colombia, o en un rincón en Cuba, o en, yo qué sé, en cualquier país, le importaría saber qué es lo que ocurre en Medio Oriente? O sea, ¿cuál es la relevancia de eso? Bueno, primero que todo, hoy vivimos en un mundo más globalizado que nunca y esto solo va a seguir sucediendo y va a seguir agrandándose este fenómeno. Eso es lo primero. Entonces, primero que todo es importante tratar de entender lo que más podamos sobre los diferentes lugares del mundo. Ya vimos en un mundo que con un clic estamos conectados con la otra esquina del mundo. Entonces, eso es lo primero. Segundo, tenemos que entender también que hay comunidades que provienen del Medio Oriente viviendo en Latinoamérica, ya sean los judíos, hay comunidades también musulmanas y hay comunidades, por ejemplo, cristianas de Medio Oriente que por alguna manera llegaron también a Latinoamérica. Y si queremos entender más la sociedad de nuestro país y entender a esos grupos minoritarios, pues la verdad entender bien sobre el Medio Oriente es algo muy importante. Pensemos que muchas veces, otra vez vuelvo a esto, y es que
los medios de comunicación nos pintan las cosas de una manera muy, o de una manera muy pobre, o de una manera fuera de contexto, o lo pintan como les conviene, lo pintan según su agenda, ya sea una agenda política, ya sea una agenda económica, porque qué es lo que vende más y qué es lo que vende menos, o simplemente también desinformación de los medios de comunicación. Y esta desinformación lo único que hace es incrementar la desinformación en las personas y muchas veces esta información crea odio, ¿sí? Odio a cualquiera de estas comunidades. Y al no entender bien las cosas y odiar porque sí, porque esto es como odio gratis, estamos afectando mucho a nuestra sociedad. En cambio, más bien deberíamos tratar de educarnos, de saber lo que más podemos. Y si nos importa un tema y queremos opinar para que nuestra opinión sea legítima, tenemos que estar bien educados al respecto y entender todo el contexto de los títulos, de los titulares de las noticias. Porque con un simple titular no podemos crear una opinión que sea legítima. 100%. De hecho, eso es lo que acabas de decir, es justamente lo que estaba pensando y es algo que repetimos en nuestra página acá, Filosofía Judía, me gusta mucho este quote, no coman cuento, no coman cuento. ¿Por qué? Porque apareció en un titular, ahora es la verdad absoluta, o porque lo dijo un profesor en una universidad, ahora se volvió la verdad, o en la radio. No, obviamente no. Y yo creo que también mencionaste algo que a mí me impacta mucho y estaba pensando, wow, es muy cierto. Vimos en un mundo tan globalizado que se enferman en China y ahora todo el mundo está encerrado en las casas enfermo. Entonces, sin duda hay tanta incidencia, algo que pase en, yo no sé, Afganistán, porque vi que uno de tus últimos programas de Etzlil, del programa Etzlil, del podcast, habla sobre Afganistán y uno pensaría que me importa lo que pase en Afganistán, ¿verdad? Pero es muchísimo, es de un nivel tan complejo que realmente sí tiene incidencia en la vida de Occidente, como tú misma lo describiste. Quiero pasar, Debbie, a que le expliques un poco a las personas sobre cómo es la metodología de Etzlil. Yo soy oyente del podcast, aprendo muchísimo. O sea, miren, acá señores y señoras que nos están escuchando, yo me considero una persona que de nivel experto de temas de Medio Oriente hasta cierto nivel y puedo decir que con el podcast de Etzlil me sorprendo y aprendo muchísimo más de forma muy rápida y al punto, como que es como tomarse una medicina puntual y tener la información, algo que no ocurre casi con ningún medio, porque ver un documental de 70 horas y uno no aprende nada, o leerse un libro que toma una semana y aprender lo que uno escucha en un podcast de Etzlil en 2 minutos. Entonces, voy a dar, digamos, mi experiencia escuchando Etzlil, que lo que tú dices, uno puede ver medios de comunicación y ver títulos, o uno puede escuchar en Etzlil. Yo he escuchado programas en los que tú invitas a personas que son locales. Por ejemplo, si vas a hablar de, yo no sé, de iraníes, tú traes a un iraní experto en el tema, que lo ha vivido en carne propia, sabe, y él lo narra. Y esto es algo que uno no va a encontrar en ningún lugar. ¿Podrías, digamos, expandir más sobre esto? Claro que sí. Bueno, primero el slogan de Tzlil, nuestro objetivo es explicar el complejo Medio Oriente en términos simples. ¿Por qué? Porque el Medio Oriente es una de las zonas más complejas de entender de todo el mundo, ¿ok? Todo se enreda con todo y es muy difícil de entender. Pero Etzlil trata de ponerse en la espalda la misión de explicarlo en términos simples. ¿Cómo lo hago? Cada episodio trata sobre un tema específico. Ese tema puede ser o un tema de actualidad o un tema histórico, ¿ok? Y un tema específico, para darles un ejemplo, puede ser, no sé, la guerra civil en Siria o la retirada de Estados Unidos de Afganistán o la revolución iraní que pasó en el año 79. Pero todo esto son cosas que un oyente, si va escuchando todos los episodios, va a poder ver el mapa mundi y poder imaginarse todas las historias y poder conectar todos esos enredos que hay. Entonces, esta es el objetivo de Tzlil. Cada episodio, aparte de que es muy específico, trato de explicar todo lo que hay detrás.
todo el contexto que necesita una persona para entenderlo. Eso significa que si tú escuchas el episodio de la guerra civil en Siria y no sabes nada de nada de nada de Siria, no sabes ni dónde queda, ni qué idioma habla, ni quién es el presidente, no importa. Con un episodio de Tzlil vas a lograr entender todo lo que necesitas saber sobre la guerra de Siria. Ahora, también, como dice Jacob, siempre trato de traer invitados. Los invitados pueden ser de tipos diferentes de invitados. Uno son primera fuente, ¿sí? Son personas que han vivido eso. Por ejemplo, cuando hice un episodio sobre los kurdos, entrevisté a un kurdo que nació en Irak, luego vivió en un campo de refugiados en Siria y luego se mudó a Estados Unidos y hoy en día tiene una organización para hacer lobby a favor de los kurdos en Estados Unidos. Y a él lo entrevisté y él me contó su historia personal. Lo mismo, no sé, con el genocidio armenio. Entonces traje a un señor que me contó la historia del genocidio armenio, de cómo sus abuelos lo vivieron. Y así, ese es un tipo de invitados. Otro tipo de invitados que traigo a veces son expertos. Trato de traer personas que sepan mucho sobre un tema, que sean analistas, que sean académicos o que de alguna manera u otra sepan mucho del tema y sepan explicar más a fondo, y hago las preguntas que me parecen a mí más interesantes. De hecho, Jacob estuvo grabando ayer conmigo un episodio, lo traje como invitado experto sobre el conflicto árabe-israelí. Este episodio va a salir el domingo, así que no se lo pierdan. Y es sobre las soluciones alternativas que existen para el conflicto árabe-israelí, las propuestas de soluciones. Entonces, ahí les expliqué los invitados. Y ahora les quiero hablar sobre el tiempo de cada episodio. Cada episodio dura, mi regla es entre 20 y máximo 35 minutos. Trato de hacerlo lo más corto posible porque hoy en día vivimos en un mundo que todo va súper rápido y nadie tiene tiempo para sentarse a oír algo más largo. Y entonces mi reto es tratar de meter toda esa información en tan poco tiempo. Y así que sea lo más práctico posible para el oyente y lo más informativo posible al mismo tiempo. Y así es como yo pienso mis episodios. Sí, de hecho es algo que me ha gustado muchísimo en mis tiempos libres, si es que tengo. Eh, Uno pone en Spotify, no sé si acá los que están viendo esto tienen Spotify, hay una opción de ponerlo en ritmo más rápido. Entonces son 20 minutos que uno lo puede volver menos de 20 minutos, que eso es una ventaja enorme, porque uno puede, como decía, ponerse a ver un documental de 3 horas sin entender nada, escuchar un episodio de Slil y entender en una, digamos, panorama muy, muy claro. En cuanto a redes sociales, Debbie, yo sé que pues los que quizás te siguen también en redes sociales, hay cosas muy informativas, gráficas, como mapas, estadísticas, cosas muy claras que para mí hacen mucha falta. Por ejemplo, te doy algo puntual que la gente dice como, no, es que Israel está haciendo un genocidio palestino y ha matado millones de palestinos, pero uno, o sea, no hay millones ni siquiera viviendo en los territorios cerca de Israel. Entonces, uno que hace, uno entra a tu página, a Etzlil, y uno ve las cifras reales, o sea, estadísticas, podría ser, digamos, tocar el tema sobre esto para que los followers, futuros followers puedan aprender del tema. Sí, claro. Pues mi idea es hacer un centro de contenido sobre el Medio Oriente y a los que les interesa, Ah, pues perdón, Debbie, perdón que te corte. Alguien pregunta si está en Apple. Sí, 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 ¿cierto? ¿Dónde más estás? en Apple ¿Google? Podcasts y en Google Podcasts. Y también solo si ponen en internet Etzlil en el Medio Oriente, hay un montón de plataformas que ahí simplemente lo pueden escuchar sin tener membresía a ninguna plataforma como Spotify y otras. De una. Cerramos paréntesis. Sí, cerramos paréntesis. Ahora, lo que venía diciendo es que mi idea es empapar a todos los seguidores de Tzlil, a todas las personas que les interesa, de contenido sobre Medio Oriente. Como dije, mi objetivo es que una persona pueda ver el mapa mundi, pueda ver el pedacito de Medio Oriente y pueda imaginárselo de mil maneras. Y pueda imaginarse aquí la guerra pasando y aquí las elecciones, ¿ok? Y yo soy una persona que siempre me han encantado los mapas, me encanta ver mapas. Entonces, es una de las cosas que pongo cada semana en mi página de Instagram. Pongo un mapa que describe cosas diferentes sobre el Medio Oriente, desde quién es el jefe de Estado,
hasta cuántos sucursales de McDonald's hay en cada país de Medio Oriente, porque aunque no lo enseña mucho de geopolítica este dato, cuál es la calidad de vida de cada país, en qué país han habido golpes de Estado, en qué país han habido magnicidios. Todo este tipo de información nos ayuda simplemente a ir entendiendo mejor, porque cada mapa nos va diciendo cosas. Además, pongo una propaganda del podcast cada semana y por último pongo un dato curioso sobre el Medio Oriente, un dato pequeño que capaz no amerita un episodio, pero sí amerita unas 3 o 4 diapositivas para explicarlo y que la gente simplemente vaya entendiendo cada vez mejor y se sientan que se puedan desenvolver en el Medio Oriente de una mejor manera. Y también que puedan encontrar información que sea de primera mano. Ese es mi objetivo principal, que todo lo que encuentren sea, todo lo que vean Que eso es súper difícil. Perdón que te interrumpa, pero cuando uno ve artículos de CNN, yo qué sé, son artículos que escribe un señor sentado por allá en una oficina en, yo qué sé dónde, en Los Ángeles, si es en Latinoamérica, estará sentado allá en México. Cero contacto con lo que ocurre acá. Cero, digamos, por ejemplo, yo no sé, hay lugares en donde en verdad los periodistas no llegan. Entonces, perdón, Mere pregunta si se guardará este live. Sí, lo vamos a subir en las plataformas, YouTube, etcétera. Entonces, pienso yo que cuando uno ve una fuente, un podcast, que uno no le habla, voy a dar un ejemplo, bueno, ustedes los que nos están viendo en este video, ¿qué creen que es una fuente más confiable? Ver una serie en Netflix sobre ultraortodoxos, que son actores que actúan de ultraortodoxos, o que venga un ultraortodoxo de verdad y les diga qué es el ultraortodoxo y cómo, y a quién le creen más, a Netflix o al individuo. Pienso que digamos, tu podcast y tus programas y tus blogs hacen como que traen el ángulo local y esto es algo que vale oro y yo creo que las personas deberían apreciar esto en un nivel que, o sea, no hay, es como escuchar a sobrevivientes del holocausto en vivo, algo así, como tú mencionaste, que un kurdo que vivió en un campamento de refugiados, uno, ¿cuándo va a escuchar un testimonio así? Y en español sí que menos, en inglés quizás, pero no yo qué sé, en persa, bueno, Kurdistán está en varias zonas, pero me parece que esta es una de las ventajas más locas de tu podcast. Y bueno, Debbie, no sé si tienes algo para agregar. Yo tengo muchísimo para hablar sobre la importancia de este podcast, pero si quieres agregar algo. Nada, les quería contar también que muchas veces no encuentro personas para entrevistar en español porque muy pocas personas de Medio Oriente hablan español, pero aún quiero entregarles a ustedes esa oportunidad de poder escuchar estas entrevistas que, como dice Jacob, son inigualables, ¿sí? Es muy difícil llegar a escuchar algo del estilo. Entonces lo que hago es que los entrevisto en inglés o en hebreo si es necesario y después yo subo la versión original de la entrevista y una versión doblada al español para que de verdad sea accesible para todo el mundo y que todo el mundo tenga el derecho de escuchar estas cosas porque me parece súper importante y en español no hay, he buscado y no hay otra página, otro podcast que hable sobre el Medio Oriente a estas resoluciones y que trate de explicarlo de una manera grande y de una manera completa. Definitivamente no existe. Yo también he buscado, no hay nada parecido. Hay uno que otro, pero que no le llegan a los talones a Tzlil. Pero yo quiero comentarle a los que nos están viendo algo un poco más, una visión un poco más radical, que es, digamos, ya más la visión desde el punto de vista de la Torá. En el judaísmo nosotros consideramos que el futuro de la humanidad es, digamos, que llegue el Mesías, el Mashiach y Jerusalén y todos sabemos eso, ¿no? ¿Dónde ocurren estos eventos? En Medio Oriente, o sea, aquí. ¿Qué significa? Que esta zona en la que vivimos es crucial para el futuro de la humanidad. El choque de cultura, de civilizaciones entre, digamos, lo que es el mundo del Islam o las etnias, digamos, de esta zona con Occidente, ese choque es lo que ya está definiendo nuestra generación y va a definir el futuro de una forma demasiado esencial. Entonces, a nivel, digamos, de la perspectiva judía, no saber lo que está pasando acá es simplemente no saber qué es lo que va a pasar en 100 y 200 años.
Yo pienso que si una persona en verdad quiere comprender hacia dónde va el mundo, la persona tiene que saber qué está ocurriendo en Medio Oriente. Es que, digamos, hay lugares que no es porque, yo no digo que sean menos importantes, simplemente, digamos, tienen menos incidencia en la vida diaria, como por ejemplo Islas Fiji. Yo qué sé, Islas Fiji es un lugar importante para la humanidad, pero cuando uno piensa que hubo terroristas de Talibán y los eventos en las Torres Gemelas en el corazón de Nueva York, el corazón de Occidente, y esto se desemboca en toda una guerra de civilizaciones y de culturas y de ideologías que hasta hoy pagamos consecuencias. Esto es algo de una magnitud muchísimo mayor que si uno no entiende esto, uno no entiende hacia dónde va la humanidad. Pienso que las personas deben escuchar Etzlil. Yo lo tomaría no como una recomendación, sino como una tarea. Entonces, esto es para los que nos están oyendo, muy recomendado. Esto es algo que explica Maimónides, que, que una de las obligaciones para nosotros es saber historia. Y en Etzlil a uno le dan la historia en bandeja de plata. Entonces, bueno, básicamente eso, Debbie. Quiero agregar una cosita porque estaba viendo ahora las preguntas. Acá preguntan que si también subo artículos o solo podcast. Yo subo la transcripción de cada episodio a mi página de internet que se llama etzlil.com y ahí pueden encontrar, meterse a cada episodio y van a ver también la transcripción. O sea, todo lo que dice lo pueden leer si les queda más cómodo y les gusta más. Wow, muy impresionante, no sabía. Pues, ¿cómo te encuentran, Debbie? ¿En qué? En internet, etzlil.com. Y en, digamos, las redes sociales. En las redes sociales, en Instagram, etzlil_podcast, en Facebook solo como Etzlil y en Twitter solo como Etzlil. Ok, aquí Eliaker hace una pregunta. Que si voy a leerla porque quizás no aparezca en YouTube esto. ¿Tienes planeado algo para el futuro del podcast? ¿Expandirlo, mantener la metodología? Quizás Eh, haces un canal de televisión, Etzlil, yo qué sé. Mi idea sí es que algún día Etzlil se vuelva un centro de contenido sobre Medio Oriente en español enorme. Eh, eh, Siempre, para mí, de aquí al resto de mi vida voy a seguir publicando episodios cada domingo, como lo he venido haciendo ya Oh, 57 seguidas. Mi idea también, algún día cuando le pueda dedicar más tiempo y pueda vivir de eso, me gustaría también traducirlo a inglés para tener más alcance y algún día también a hebreo. Esos son como mis sueños, pero sí, la idea es cada semana encontrar un nuevo tema y la gente me dice, ¿cómo no te quedas sin temas? Y simplemente llegan, los temas van llegando cada semana y es como un reto conmigo misma de cómo poder sacar siempre temas nuevos que sean interesantes, que sean relevantes y que sean originales para explicarle a la gente. Así sí, que bueno, Medio Oriente es un océano de eventos, como cada día todo es diferente. Eh, wow, Debbie, gracias por compartir. Gracias a todos los que vinieron. Ya saben, Etzlil la encuentran Instagram, Facebook, Spotify, que yo creo que ahí es como la forma más fácil de escucharlo, o por lo menos para mí, que yo Spotify es gratis, etcétera. Y bueno, Debbie, gracias por habernos explicado un poco y gracias por todo el contenido que le das al mundo. Eh, las futuras generaciones te agradecerán por haber aclarado tantos temas en, digamos, en medios de comunicación que ocultan tanto lo que en verdad ocurre o que, digamos, se tapan los ojos a lo que ocurre y me parece que nos muestra una realidad que las personas deberían conocer. Y bueno, un saludo. muchas gracias a ti, Jacob, por invitarme, de verdad es un honor. A mí también me encanta tu página, así que sigue publicando, sigue haciendo y todas tus entrevistas, tus reels, todo excelente. Y muchas gracias por invitarme otra vez y ojalá nos volvamos a encontrar muchas veces en el futuro y seguir trabajando juntos. Seguro. Bye. Chao, Chao a todos. chao a todos.